también aprender de estas situaciones que les sucedieron al pueblo de Israel, Señor, que hasta cierto punto, Señor, siguen siendo vigentes hoy en día, Dios mío. Te ruego que las hayas permitiendo que esto, Señor, llegue a nuestros corazones, que dé sus frutos, Señor, a su tiempo. Te pongo, Señor, en tus manos, los hermanos que por diversas situaciones no han podido llegar, Señor, los que de pronto no puedan venir por situaciones de salud, sea ayudándolos, Señor, donde estén, y los que de pronto estén desanimados, Señor, también sea llenándolos de ánimos, permitiendo, Señor, que te busquen, Señor, que escuchen, Señor, tu llamado, porque tú todo el tiempo los estás llamando. Te ruego, Señor, que seas entonces bendiciendo este resto de estudios, Señor, y también el culto. Y entonces te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Entonces, recordando el contexto del libro de Samuel, recordemos que Samuel fue el último juez. ¿Sí? Ya habíamos estudiado el libro de los jueces y Samuel viene siendo el último de los jueces porque es el que hace la transición a la época de los reyes. De los profetas. No, de los reyes. ¿Cierto? Porque estamos hablando de que los jueces eran quienes dirigían, ¿cierto? Porque profetas en realidad hubo todo el tiempo. Lo que pasa es que a partir de acá, cada profeta, ¿cierto? Que Dios le daba un mensaje, ese mensaje quedaba por escrito. ¿Sí? Y los jueces también hacían de profetas. Algunos, ¿cierto? Otros eran simplemente guerreros. Porque, por ejemplo, Jefté no dice que fuera profeta, ¿cierto? Y Sansón, pues tampoco. Débora sí. Débora sí era profetisa. O sea, una cosa no estaba amarrada a la otra. También vemos que así como por poner unas fechas, fue aproximadamente en el año 1103 a.C., como hasta 1190 y algo, 1030 y algo. Y incluye lo que mencionaba del reinado de Saúl, ¿cierto? Así como para hacer un recorderis de la ubicación en el mapa, recordemos que en la época de los jueces fue cuando se repartió, ¿cierto?, la tierra prometida, y a cada lugar, a cada tribu le correspondía un lugar diferente, ¿sí? Pero también vemos de que ellos tenían vecinos, y no eran vecinos particularmente tranquilos, sino que eran los vecinos que más bien les hacían la vida más bien difícil, ¿sí? Nunca han tenido buenos vecinos. Y de hecho, los vecinos con los que se van a enfrentar en esta porción que vamos a estar estudiando el día de hoy eran los filisteos, que da la casualidad que justamente estaban ubicados en el mismo sitio donde hoy en día todavía están peleando el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahorita vamos a volver otra vez a este mapa porque hay algunas ciudades por donde pasó el arca, ¿cierto? Que justamente están aquí puestas y vamos a ver más tarde a ver. Entonces, la clase del día de hoy dice los filisteos y el arca del Señor, ¿cierto? Está dividido en 4. La primera es la captura del arca, la segunda es el arca trae plaga a los filisteos. 3. Los filisteos devuelven el arca. Y 4. Samuel sirve como juez. Perfecto. Y vamos a estar pendientes de la siguiente verdad central, que dice: Dios es el único Dios verdadero, y como cristianos no debemos desviarnos detrás de otros ídolos. ¿Sí? Entonces esa viene siendo la central de la vida. Listo. Entonces vamos a empezar leyendo. Ya hemos leído una parte de los versículos del capítulo 4, pero vamos a empezar a leerlos desde el versículo 1. Entonces dice, versículo 1 era el final como de la batalla que Samuel habló de Israel. ¿Por qué? Porque Samuel ya sabemos de que había sido como la persona a la que nada de lo que decía caía en tierra, ¿sí? Entonces ya el pueblo de Israel desde el muchacho ya le ponía cuidado a lo que Samuel decía. Pero entonces aquí nos cuenta una historia que no le incumbe directamente a Samuel, pero sí al pueblo. Entonces comienza diciendo, versículo 4:1. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Efe. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales se hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una batalla y como 4,000 hombres quedaron heridos o muertos. ¿Sí? 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ojo, no eran los eran los ancianos. ¿Sí? Dijo: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y salieron con una conclusión como que en perspectiva no tiene sentido, pero para ellos parecía que eso. Sí, o sea, ellos dijeron: pues a ver, estamos
como perdiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces salieron con eso. Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que ellos, en vez de buscar a Dios directamente, fueron sus ojos en el arca, en poner no los ojos en Dios directamente, sino que dijeron, es que el arca se vuelve como una especie de tótem, o un amuleto. Entonces, en vez de poner los ojos en Dios, pusieron los ojos en el arca y dijeron, no, esto si traemos el arca, eso fijo, nos va bien. ¿Por qué? Porque de cierto modo ya habían experiencias previas en las que los jueces decían hay que traer el arca y el arca la llevaban y con el arca vencían. Ellos tenían la idea de que teniendo el arca tenían a Dios ahí, ¿sí me entienden? Tenían como esa idea. Eso, pero entonces claro, ahí se equivocaron porque no era así. O sea, tenían que buscar era a Dios, no buscar el arca. Y ahí donde encuentran la fe. La fe no está en un objeto, la fe está en el Señor. Amén. Sí, hay algo que es muy importante y es lo que representa el arca para el pueblo de Israel. Lo que representa. ¿Por qué? Porque dentro del arca de ese que el Señor manda dijo, y harás el arca, y le dio características físicas de cómo. Y dentro del arca que habían puesto. ¿Qué habían puesto dentro del arca? Las tablas de la ley. Entonces, las tablas de la ley, o sea, los mandamientos, iban ahí. La vara de Aarón. La vara de Aarón. Y el maná. Y habían recogido maná para ponerlo ahí y que eso iba a representar muchas cosas para ese pueblo de Israel. Pero Dios nunca les dijo que adoraran el arca. Para nada. Nunca. De hecho, aquí se ve una imagen de cómo era que se veía el arca. Y además el arca tenía una particularidad, no es como que cualquiera la podía llevar, la tenían que llevar los sacerdotes. Y no es como que el sacerdote, hoy me levanté y voy a llevarme el arca. No, ellos tenían que tener toda una preparación. Entonces ellos aparentemente hicieron las cosas bien, porque dice que fueron, vamos a seguir leyendo. Dice, y envió el pueblo a Silo, recuerden que el arca estaba en Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Eso se refiere a que ellos en la tapa tenían unas figuras de querubines. ¿Sí? Entonces, y los dos hijos de Eli, Ofín y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Eso quiere decir lo que les decía. Ellos hicieron entre comillas lo que había que hacer, que era ir con el arca, que no cualquiera la podía llevar, solo los sacerdotes, bla, 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 bla. Entonces, ellos, a ojos humanos, parecía que iban, dice que bien. ¿Y qué pasa? El 5 dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo y la tierra tembló. Porque es que no era poquita gente, solo un gentío. Y todos gritaron, llegó el arca. 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Entonces ellos que pensaron, inmediatamente se asustaron. Pero a ver, cuando la gente se asusta, hay dos opciones. O se mueren más de miedo, o se ponen más las pilas. Sí, o se paralizan, o se ponen activos. Y resulta que los filisteos no eran tampoco bobos. Ellos dijeron, pues, si estos se pusieron más fuertes, porque es como, o sea, vea cómo mencionan ellos no dicen como que, llegó el arca, porque ellos no sabían nada. Para ellos era como si el Dios, ellos ponían a Dios, a Jehová, como mi mamá me ponía de los dioses de ellos, y ellos decían, no, pues es que trajeron, mejor dicho, Ahí, entonces, no, eso no tengamos miedo de eso. Pues. No, ellos sí tenían miedo, porque dice que ellos habían sabido de cómo, ¿cierto? De cómo Dios había librado al pueblo de Israel, seguimos leyendo, dice. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes no era así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces, claro, ellos sabían lo que Dios había hecho al pueblo, o sea, cuidando al pueblo de Israel y cómo juzgó a los egipcios. Ellos dicen estos dioses poderosos y lo colocan acá en la Biblia con D minúscula, o sea,
ellos ni siquiera tenían ese temor de reverencia a Dios. Porque el pueblo de los filisteos eran idólatras, ellos tenían muchos dioses. ¿Sí? Entonces, para ellos, Jehová, ellos no le daban el respeto debido, sino que ellos, para ellos eran nomás. Uno más de los tantos que tenía. Entonces, dice 9: esforzados, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Bien, dice, y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Entonces aquí vemos de que resulta que humanamente el pueblo de Israel creyó que trayéndose el arca estaba haciendo bien, cuando eso no era lo que Dios quería. ¿Sí? Dios dijo, usted me tiene que dejar el arca en el sitio, que es en el lugar santísimo. Porque es un lugar de adoración. Exacto. El arca no era un amuleto, un tótem que podían llevarse a cualquier lado que para que les vaya bien. ¿Cierto? Y ese fue el error y el pecado del pueblo. Y de cuenta de eso, pues obviamente Dios no iba a colitarles el chiste. En ese momento ellos, el pueblo de Israel estaba tratando prácticamente el arca como hacían el pueblo malo, pues el pueblo que no era defensor de Dios, con sus dioses, o sea, cogieron y él no quería que ellos hicieran eso, sino que rogaran al poder verdadero del Altísimo, pero ellos tenían era su fe y llevando eso, ellos iban a ganar la pelea. Y hay una cosa, y es que resulta que de todas maneras todo esto era parte del plan de Dios. Recordemos que ¿qué fue lo que le dijo Dios a Samuel sobre la familia de Elí? Le dijo que iba a ejecutar lo que él ya sabía, ¿cierto? O sea, Elí ya sabía que su familia iba a ser borrada, pero no sabía cuándo. ¿Cierto? Resulta que, como ya hemos leído al inicio antes de empezar la escuela americana, vemos de que en el versículo 11 dice, y el arca de Dios fue tomada. ¿Eso qué quiere decir? Que fue tanto el desorden que ellos dejaron tirada el arca, ¿cierto? Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Entonces aquí ya lo que Dios había prometido se empezó a cumplir. O sea, Dios le dijo a Elí que iba a matar a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos fueron desobedientes, hacían cosas indebidas, no daban buen testimonio, ¿cierto? Si hay un juicio por el antecedente, o sea, había una acción hecha por ellos contraria a la voluntad de Dios, no solamente de los hijos, sino del mismo Elí, y el Señor va a empezar a ejecutar el juicio, es que él no puede ser burlado. Eso. No puede ser burlado. Y esa es la primera parte de la ejecución de ese juicio, ¿cierto? Más adelante vemos, pues ya lo leímos, vamos a pasar un poco más rápido, que una persona corrió y dio el aviso al pueblo, y cuando le avisó al pueblo todo el mundo se empezó a lamentar. Y Elí escuchó de lejos esos lamentos. Y cuando le dijeron que no, que es que los hijos habían muerto. Entonces, claro, Elí ya sabía que sus hijos iban a morir tarde o temprano, entonces eso no lo cogió desprevenido. Murieron en la batalla. Bueno. Y además de eso se robaron el arca. Cuando se escucha que se roban el arca, ¿cierto? Entonces eso está en el versículo 18 dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnudó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Entonces aquí vemos. Pero bueno, ese es un detalle, ¿cómo se llama? Como de curiosidad, y es que ahí dice que era pesado. ¿Qué quiere decir? Era gordo. Llama la atención para que no nos pongamos así. No. Para que nos caemos y matamos. Sí, gordo, viejo y ciego. Claro, ciego porque obviamente pues, con 90 y tantos años hay momentos en que la vista falla, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, claro. Sí, ahorita no pasa. Eso, incluso a veces operaciones. ¿Cierto? Porque por ejemplo en esa época, o sea, las cataratas dan con la edad, ¿sí? Y hoy en día hay manera de hacer operaciones, ¿sí? Pero en la época no. Entonces uno quedaba ciego a esa edad más fácil. Hoy en día algo se puede hacer. Y lo otro es que, claro, era gordo, ¿cierto? Porque, pues bueno, yo me imagino un gordo con 90 y tantos años, aunque era pesado, era bien sano. Y muy gordo. Si la vida era pensar. No, dice que era pesado, realmente no sabemos qué tan pesado, pero lo suficiente para que al resbalarse y se deslicara. El mismo peso. El mismo peso, sí. Entonces,
Dios ejecutó lo que le había dicho allí que iba a pasar. ¿Cierto? Y finalmente lo que pasó es que el pueblo quedó desmoralizado totalmente, porque en un mismo día se quedaron sin los sacerdotes principales, porque claro, si Elí era el sacerdote principal, sus hijos eran los sacerdotes principales, y ya no quedaban sacerdotes principales. Además de eso, se robaron el bien más preciado para el pueblo israelí, que era el arca. Y perdieron una batalla con un montón de muertos. Es que 30.000 muertos es mucha gente. Entonces, bueno, vemos de que finalmente Dios continuemos con el capítulo 5, ¿cierto? Porque entonces esto que continúa es que después de que el arca se la roban, pero eso no es gratuito. Entonces, vamos a ver el capítulo 5, perdón, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod, y tomaron los filisteos del arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Pero quién era Dagón? Dagón era un ídolo. El ídolo principal de ellos. Eso, algunos era un dios, Dios pagano. pagano, sí. Pagano. Y algunas inscripciones que se han encontrado lo muestran como una persona mitad pez y mitad humano, ¿cierto? También dicen pues de que era como el dios que ellos adoraban para el tema de las cosechas, ese tipo de cosas. Entonces claro, era un dios pagano que ellos adoraban, y además de eso tenían un ídolo, y era un ídolo que no era cualquier ídolo, era un ídolo que era de metal, y tenía las manos así, y era grande, y lo que hacían era que en esas manos ponían a calentar como si eso fuera un horno, y tiraban bebés a que se los echaran en las manos hirviendo. O sea, realmente esos pueblos paganos eran pueblos terribles, ¿bien? Eran pueblos terribles y Tiene que tenían... ser un error de Isabela, llegamos la cabeza plata. Claro, Dios jamás dijo que hay, en batalla lleven el arca. No. Tenían que buscar la dirección de Dios, sí, pero no tenían que llevar el arca ni moverla para nada. Y ellos nunca, cuando dice que consultaron a Jehová, eso es lo que Dios quería, que consultaran a Jehová, ¿cierto? No que se llevaran el arca. Entonces, lo bueno es que aprendieron la lección, porque lo hicieron una sola vez y nunca más. Pero de cuenta de que entonces, La muerte de toda esa cantidad de gente. listo, versículo 3 del capítulo 5 dice: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea, el muñeco de ese gigante cayó. Le mandó, Dios le mostró quién manda y lo postró delante a una estatua de Jair. Sí, es que el escenario es muy diciente. Claro, porque cogen en su ignorancia y dicen: no, venga a ver que la roca va a estar aquí. ¿En dónde? En donde era el templo de ellos. La dejan ahí, se levantan el otro día, y cuando van a mirar a Dagón, entonces lo ven postrado frente al arca. Entonces ellos dijeron: no, si Omega se cayó, paremos otra vez. Y ellos cogen en su fuerza y dicen: no, pero ¿por qué? Y cogen y lo levantan y lo ponen de pie y lo volvieron a su lugar, como quien dice: el sitio suyo es allí arriba, no aquí abajo. Y ese pobre ni siquiera puede levantar, lo tienen que levantar. Esos son los ídolos. Contemos el 4, dice: y se volvieron a levantar de mañana al siguiente día, y he aquí que Dagón había caído postrado a tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado Dagón el tronco solamente. O sea, esta vez se cayó, y no solo se cayó, sino que se destortilló. La cabeza La segunda vez fue el tronco solo. Sí, o sea, es como lo pararon, entonces ya no lo pueden volver a parar. Eso, entonces el 5 dice: y por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entraban en el templo de Dagón no vieron el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Pero ese hasta hoy es hasta el día que escribieron estos libros. Recuerden que lo que viene siendo el libro de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, fueron libros que fueron, ¿cómo se dice? No, eso se fue escribiendo desde el tiempo que iba pasando, pero cuando los soltaron para hacer los ya libros, fue en la época del exilio en Babilonia. Entonces, para esa época en la que ya hicieron como que juntaron estos libros para que fueran rollos y que ya estuvieran organizados, para esa fecha todavía los que vivían allá en
ya seguían haciendo eso. Tenían esa costumbre, es como sí, una costumbre de que el quicio no ponían el pie ahí. Yo creo que lo saltaban. Sí, se saltaban una escalera o una cosa así. Dice el versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Entonces resulta que ahí es donde empiezan a sufrir los filisteos ese problema. ¿Cierto? Y estaban en una ciudad que se llama Asdod. Ya vamos ahorita a volver a mirar el mapa para ver por dónde fue eso, porque pues, resulta que después de que el versículo 7 dice, y viniendo los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los principales de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebranto y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. O sea, cada vez que ellos movían esa caja, Tumores en la cabeza. eso, no eran tumores en la cabeza, sino que era como cuando usted se llena de heridas. Sí. Sí, o sea, era un tema en la piel, que ellos llegaban y se llenaban de tumores. En todo el cuerpo. Y eso no tenía razón de ser, porque decían, pero ¿por qué nos pasan enfermedades? Entonces ellos llegaban y se pasaban la pelota en cada uno diciendo, ¿por qué no? Entonces a usted ya le toca este problema. Entonces, digamos, ¿en qué ciudades, por cuáles ciudades ha pasado? Primero por Asdod. Y luego pasó a Gat. Eso, a Gat. Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y así estamos. O sea, eso era real. Sí. Era real. Ellos empezaron a vivirlo y antes no les pasaba. Entonces que no hay duda de que es porque está con ellos algo que no les pertenece y que Dios les está diciendo a ese pueblo impío, que mientras ustedes me tengan aquí, entonces ustedes se van a enfermar y se van a morir y el Señor lo hizo. Y se lo pasaban como pan de queso maluco. Sí. No coman usted, no usted. No, le toca a usted, no. Entonces ya todos digo, no. Lo que deberían tocar, ese arca eran los levitas, eran heredados. No, es que era un castigo también. Sí. Entonces, sigamos leyendo, dice, y enviaron, ¿cierto? Porque se quedaron los de Ecrón, y entonces ya dijeron, bueno, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces, claro, vamos a ver el mapa, ¿cierto? Porque es como nos dicen esas ciudades y uno no tiene ni idea de dónde están. Entonces, ahí para ubicarnos, recordemos que más o menos por donde está esta estrellita acá, bueno, no, abajo de la estrellita está Jerusalén, ¿cierto? Y recuerden de dónde se supone que estaba Silo, Más América. más arriba, pero no en este mapa, pero en este otro sí. En este otro sí. Silo quedaba arribita de Jerusalén, ¿cierto? Como aquí está Jericó, hacia allá, aquí está Betel, hacia allá, ahí está Silo, en ese puntico rojito. ¿Sí? Y resulta que cuando se la robaron, ¿cierto? Cuando se robaron el arca, se la hallaron para Asdod. Y resulta que Asdod queda acá, ¿cierto? Asdod queda acá. De hecho, para que se ubique, Gaza queda acá, ¿cierto? Entonces queda más arriba, es una ciudad costera. De hecho, cuando usted mira fotos hoy en día, es una playa muy bonita. Sí. Sí, es un sitio que es cómodo y todo. Y de ahí se los llevaron para Gat. Gat queda, me sale por aquí. Aquí está Gat, porque está en inglés. Se lo llevaron un poquito más cerca de las montañas. Y de ahí, como no les gustó y tuvieron problemas, se lo llevaron para Ecrón. Y resulta que Ecrón pues dijeron, no, mande eso ya para el pueblo de Israel. Porque es que, claro, ellos empezaron a chutarse
Y eso iba pues como de camino y al final cada vez lo mandaban más cerquita, hasta que no, más allá de todos. Entonces, a la parte de Israel, porque ellos ya eran conscientes de que Dios los estaba juzgando y que entre más tiempo pasaran ellos con esa arca, no iba a haber solución. La solución era devolverla. Entonces vamos a ver cómo fue esa evolución. ¿Sí? Capítulo 6. Dice en capítulo 6, versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos, ¿cuánto tiempo? 7 meses. 7 meses. Aguantar. 7 meses en los que se estuvieron chutando la pelota con esa arca. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de devolver a enviar a su lugar. Porque ¿qué pasa? Ellos eran conscientes que ellos lo habían hecho mal. Entonces ellos decían: pues si la devolvemos así porque sí, ¿cómo garantizamos de que efectivamente no nos siga ese problema? Pero hay una cosa relevante ahí. ¿A quiénes consultaron? A gente pagana, a divinos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y no lo podemos soportar ya más. Entonces ellos sí sabían que podían ser devolverlo, traerlo a su lugar y todo eso, pero ellos no lo podían hacer, sino que ellos tenían que cumplir los requisitos que demandaban. Eso, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos buscan de alguna manera ayuda espiritual, pero con los que no son. Pero igual ellos no tenían más de dónde pegarse. ¿Por qué? Porque de todas maneras había un conocimiento, pero un conocimiento de oídos. ¿Cierto? O sea, ellos no eran del pueblo de Dios. Ellos no habían estudiado lo que Dios había mandado, pero ellos buscaban a los que de pronto sabían algo, y estos adivinos y estos sacerdotes paganos, pues algo de conocimiento, así no fuera muy preciso, tenían, ¿cierto? Entonces, el 3 dice, capítulo 6, versículo 3. Ellos dijeron: si enviáis la carga del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seremos sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de estos tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás, por aquí viene la cuestión, eso era algo que ellos suponían. Ellos realmente no tenían idea de cómo hacer algo al respecto, pero ellos suponían que de esa manera el Dios de Israel iba a dejarlos ya en paz, ¿cierto? Entonces dicen: quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Entonces, claro, ellos de pronto no sabían cómo adorar a Dios, pero ellos habían oído todo lo que Dios había hecho en Egipto. Porque, claro, recuerden que cuando el pueblo salió de Egipto, ¿cuántos años duró dando vueltas en el desierto? 40 años. En 40 años ya se había regado. Todos los pueblos alrededor sabían que el pueblo de Israel no era cualquier cosa. Claro, y que era acompañado por Dios. Porque salir de Egipto, que era el epicentro del poder, y no salió cualquiera. Es que cuando llegaron a Egipto entraron 72 personas. Y cuando salieron después de 450 años de vivir allá, salieron aproximadamente 2,5 millones de personas con Moisés. Es decir, como si uno cogiera toda la población de Medellín y le dijera: vamos. Y el Señor los acompañó, les dio comida. O sea, es que son muchas cosas increíbles. Realmente increíbles. Listo. Y entonces, versículo 7 dice: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Entonces, ¿qué pasa? Ellos
de cierto modo hicieron una cosa que es como rara. Y es como que, listo, va a hacer un carro nuevo, ¿cierto? Acabadito de hacer. Y va a coger unas vacas que estén criando vaquitas, ¿cierto? Becerros. Y va a coger los becerros y los va a mandar en dirección contraria a la casa, y a las vacas las va a mandar para adelante. ¿Por qué? Porque lo normal es que la vaca va detrás de su cría, ¿cierto? O sea, la vaca no llega y suelta a su cría así, no. Si está chiquita, ella antes al contrario, es muy difícil separarla. ¿Y qué pasa? Ellos dijeron, no, si esto es de Dios, eso va a ser un tema milagroso, porque eso no es normal, ¿sí? Y así tal cual fue. O sea, las vacas que pusieron para que llevaran esa arca, además de eso, ellos no conducían. Aquí hay una foto que yo puse de una carreta, y claro, o sea, las vacas igual tienen que tener a quien la dirija. Y resulta que ellos las mandaron así, sin más. En el carro y no había nadie que la Eso, y no, y que es que hay una curva, que es que nada. Dejaron que, ellos dijeron, si este Dios del pueblo de Israel es tan poderoso, él verá qué hará. Sí, pero hay que tomar siempre en cuenta algo, y es que generalmente hay un misticismo. Sí. Y este era un pueblo pagano con una gran cantidad de cosas. Pero mire lo que dice en el 6.3, dice, ellos dijeron, si envías el arca del Dios de Israel, entonces le dice, no la envíen vacía, sino pagadme la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Entonces, ellos aún dentro de su misticismo y demás, entonces están diciendo, ojo, no la envíen vacía, ustedes van a devolverle el arca, pero no la van a enviar vacía, y le va a colocar algo que tiene que ir acompañado, y luego otras características. Dice, porque o si no, entonces ustedes van a determinar, porque es que no han sido santos. Eso es un tema bien particular. Se rodean de una cantidad de cosas, pero aún así hablan de una palabra que es expiación. Y la palabra expiación es de cuidado. Y ellos posiblemente saben qué es la expiación. Cuando hablamos, por ejemplo, ahora de nuestro Señor Jesucristo, Él es expiación. Él pagó por nosotros lo que nosotros debíamos de pagar. Nadie más lo podía. Es sustitución y es expiación. Las ángeles se le han escrito. Ya hermano, siempre la de todo hermano para que no esté. Saque el tapete, el tapete para acá. Listo, sí, la expiación es un tema pues que cuál es vigente en el Nuevo Testamento, por lo que decíamos, Jesucristo es la expiación por nuestros pecados. Y ellos tenían un concepto de expiación más o menos como que sabían que había que hacer algo. Ellos lo que sí sabían y tenían claro es que no pueden simplemente devolver eso y ya. Sí, hay un conocimiento de algo, pero no hay un conocimiento pleno. Es lo que pasa hoy día. Hay personas que pueden hablar de un sinnúmero de cosas de carácter religioso o doctrinal, pero realmente no tienen un conocimiento y no tienen un respeto. Eso lo que quieren es solucionar un problema que tienen, y ellos ese problema lo tienen que acabar. Lo aguantaron 7 meses, y entonces ¿qué vamos a hacer? Y reúnan a la gente, démosle solución, porque si no, ¿qué? Nos vamos a morir. Listo, entonces continuemos leyendo. Dice, entonces, tomaréis luego el arca de Dios y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es una mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Entonces, de cierto modo, ellos seguían con unas dudas pues innecesarias, pero las tenían. Ellos decían, no, pues es que aparentemente esto es culpa de esta arca, pero puede ser que no, porque ellos por debajeaban al Dios de Israel, pero con esto que sucedió, ellos ya no tenían excusa. Sí, no, y ellos siguen aferrados a su misticismo. Si no es esto, es aquello. Ay, ¿por qué no simplemente? Bueno, ellos tienen que dar solución a su manera. El mundo da la solución de sus cosas a su propio estilo. Yo pienso que también de alguna manera estaban probando qué va a ser. A ver, ¿será que por dónde se irá? O sea, todo era como una expectativa, a ver qué hacía. ¿Sí me entienden? ¿Qué hacía? Porque es que iba por unas vacas iban adelante.
la parte importante es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando recibe el arca. Entonces continuamos leyendo. Y aquellos hombres lo hicieron así: tomaron 2 vacas que criaban, las pusieron en el carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja de los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas tajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón ese mismo día. Y estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expresión a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Entonces, claro, resulta que aunque el arca estuvo solamente en unas ciudades, al final todas las ciudades de los filisteos tuvieron algún problema de enfermedad, ¿no es cierto? Porque aquí está Gaza, aquí está Ascalón, aquí está Asdod, por acá estaba Gad y por acá estaba Ecrón. Pero o sea, todo ese sector estaba básicamente enfermo de cuenta de que ellos se robaron una cosa que no les pertenecía. Y mira, cuando una parte estaba toda angustiada de todo eso, con el pelo parado, porque qué vamos a hacer con esto, cuando lo vieron los suyos ya se alegraron y hicieron fiesta. Ajá. Y todo eso tan diferente. Eso. Y dice, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta ahora. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Entonces queda uno como que huye A los hebreos. a los hebreos. Claro. ¿Y por qué? Dice, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente sí se alegró, hicieron sacrificios de regocijo, pero hicieron lo que no debían hacer. Y eso sí es algo que Dios les mandó. Ellos no tenían por qué abrir esa arca para nada, ni siquiera la debían de tocar. Es que si solo la tocaban morir. Ajá. De hecho, en el futuro, pues vamos a ver. Vamos a ver porque, claro, ellos pusieron el arca sobre una piedra muy grande, pero por ponerse a abrirla, un montón de gente murió. ¿Sí? Porque entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,060 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Entonces, ¿qué pasa? Al final, la misma arca, ¿cierto? O sea, Dios directamente juzgó y mató a más personas del pueblo de Israel que la misma guerra. Claro, sí, porque en la guerra murieron 30,000. Pero luego vienen y estos personajes que sabían que no podían hacer eso, el pueblo, llegaron y abrieron y murieron 50,070. Entonces ya van 80,000 como consecuencia de ello. Ahora pensemos, ¿cuál es la población de Copacabana? Somos 70,000 hasta anoche. No sabemos por qué hay que esperar el próximo censo, pero aproximadamente Copacabana dice que está entre los 70 y 80,000 habitantes. 70,575 hasta anoche. No sabemos. Pero imagínense, o sea, imagínate 50,000 personas, puede ser casi que todo este municipio. Claro, O sea, mucha gente, mucha gente. muchísima gente. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat-Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Entonces, resulta que Kiriat-Jearim quedaba aquí cerquita de Ramá.
¿cierto? Queda como por aquí, queda entre Jerusalén y Rama, queda más o menos por aquí en la mitad. ¿Y qué pasa? Aquí tampoco está el lugar donde está, aquí Betsemé. Quedaba por acá, entonces los subieron de acá hasta por acá, antecitos de Jerusalén. ¿Por qué lo llevaron para allá y no para Silo? La Biblia en este punto no nos dice. Puede ser que estaba más cerca. Estaba más cerca, pero lo cierto es que igual, si lo llevaban a Silo, ya no había quien lo recibiera porque el sacerdote Elí y sus hijos ya no estaban. Entonces no había ninguna razón para llevarlo a Silo. Entonces decidieron llevarlo a la ciudad quizás más cercana, donde posiblemente hubiera quien se encargara de eso. ¿Sí? Entonces, eso vemos de que Dios finalmente juzgó porque fueron imprudentes los habitantes de Betsemé, ¿cierto? Entonces, eso igual, Dios es un Dios santo, pero que finalmente es lo que Dios dice. ¿Sí? Que Dios tiene un plan y ese plan nos lo deja escrito, y si el Señor dice que no a tal cosa, no lo debemos de mirar, que Él dijo que no, y no hacer lo que a nosotros nos parece que debe de ser. Lo que está escrito, está escrito. Entonces, eso pasó en el pueblo de Israel y sigue pasando entre nosotros también. A veces hacemos la voluntad de nosotros sin tener en cuenta que lo que está escrito está. Entonces, esto es como un mensaje que el Señor prácticamente les dio tanto a los pueblos paganos como al pueblo de Israel. Y posiblemente los habitantes de ese pueblo de Betsemé lo hicieron de mala intención. No, ellos tenían quizás buenas intenciones, pero todo les dio curiosidad. Pero entonces, incluso eso es una enseñanza pues que en este libro incluso más adelante vamos a ver, y es que Dios prefiere el obedecer más que los sacrificios. Sí. Entonces hasta ahí viene como toda esta aventura de cómo el arca de Dios dio vueltas por los pueblos filisteos y cómo volvió otra vez a Israel, pero también en esa vuelta el pueblo no fue obediente y terminó siendo castigado. Entonces vamos a continuar con el capítulo 7. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces, aquí hay varias cosas. La primera es que recordemos de que la tribu de Leví era una tribu que no tenía territorio, ¿cierto? Sino que su responsabilidad era estar alrededor en todas las ciudades. Había unas ciudades importantes que eran las ciudades de los sacerdotes, y ellos tenían que estar en todo el pueblo. ¿Y su responsabilidad cuál era? Era enseñar al pueblo, ¿cierto? También otra responsabilidad que tenían era la de ser las personas como los jueces hoy en día, pues, que es que se me están metiendo y se me están robando terreno, entonces ¿con quién pelea uno? Pues va a ir a buscar a alguien que juzgue y que sirva de intermediador. Los sacerdotes tenían también esa responsabilidad. Entonces, como habían sacerdotes, de la tribu de Leví en todo el territorio, en Kiriat Jearim había una familia, ¿cierto?, que eran levitas y que podían cuidar el arca, y finalmente pusieron a este muchacho Eleazar para que fuera la persona que estuviera como al frente, pues, cuidando el arca. Y dice que el arca llegó el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba pues de Jehová. Luego dice el versículo 3, porque entonces aquí volvemos otra vez al tema de este libro, volvemos otra vez a ver a Samuel, porque todo eso que pasó, Samuel pues no tuvo parte ni nada, pero eso fue algo que sucedió y que marcó al pueblo de Israel. Dice el capítulo 7, versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Eso era lo que tenían que hacer desde el principio. O sea, tratar toda la parte del corazón, porque Dios lo que ve es el corazón de nosotros. Entonces simplemente les indicó la manera correcta. Eso. Y aquí viene una pregunta, ¿quién era Astarot? No,
también era pagana, pero está rodeado de cosas paganas. Eso, pero era un ídolo, ¿cierto? Y tenía forma de mujer y siempre era como la diosa de la naturaleza, una cosa así. ¿Sí? Entonces, muchos la adoraban y lo que hacían era que tenían árboles como en conmemoración de la naturaleza. Por eso es que cuando dicen que tienen que quitar a Astarot, era quitar como esos lugares. No tendrías todos los ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Sí. Sí, y hay algo y es que el pueblo de Israel se había contaminado con todo eso. Ya era su modus vivendi, ya era parte integral de su diario, y ahí viene una parte donde Samuel va a ser claro, todo eso hay que quitarlo, eso hay que dejarlo, arrepiéntase, quiten eso, tumben eso, hagan aquello, porque si no, entonces ¿cómo van a seguir? Y no solamente eso, es que ya el arca y lleva 20 años, y dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea, llevan tiempo desobedeciendo. Y aquí hay varias cosas. La primera es, dice que tiene que quitar los dioses. ¿Eso qué quiere decir? Dios sabía que el pueblo estaba haciendo lo que llamaríamos politeísta. ¿Eso qué quiere decir? No que ellos hubieran dicho, no, Dios es lo peor, Jehová no. Ellos seguían supuestamente siguiendo a Jehová. Pero a la vez que creían que lo seguían hablando por moda seguramente otros dioses que eran los dioses de sus vecinos. ¿Sí? Entonces era como que, no, sí, usted es cristiano, sí, pero entonces cuando va y mira cómo vive, resulta que igual sigue con un montón de cosas que no son de cristianos. ¿Sí? Y hay algo que hay cosas que quedan muy aferradas. Por ejemplo, los que crecimos en un hogar católico romano, yo crecí en un hogar católico, le doy gracias al Señor, porque de todas esas cosas que son elementos, yo nunca lo vi parte mía, pero alrededor de mi casa, mi mamá y aún hoy mis hermanos y demás siguen anclados a eso. Y a veces la persona cristiana, creyente, que ha recibido al Señor como Señor y Salvador, que sus ojos son puestos en Jesús, de repente quiere traer esa basura o esa tradición, y entonces encuentra unas personas que con camándulas, con cosas aquí, con cosas que se cuelgan, o sea, amuletos y cosas que definitivamente deben de renunciar a eso, porque mientras sigan anclados a eso están ofendiendo a Dios. Adorarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo. Y eso implica es todo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Y hay gente que quiere traer muñecos. Y de repente uno ha ido a algunos hogares y hay una imagen. ¿Qué están haciendo? Pero hay imagen ahí. O sea, entonces, ¿cuál es la identidad? ¿Cuál es la pertenencia? Porque tiene que darse eso. O sea, mi fe es cristiana, es Cristo. Mi fe no es mariana. Mi fe no es mariana. Mi fe no es de fulano, pegano, sultana. No, soy cristiano. Mi fe es en Cristo. Y ellos obviamente seguían cargando mugre o basura. Por eso Samuel les dijo, si de todo vuestro corazón vos volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta los de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Esa acción de derramar agua es como una muestra de arrepentimiento. ¿Sí? O sea, es como la manera en que se escribe que ellos de verdad lloraron y estuvieron de verdad con arrepentimiento genuino. ¿Sí? Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando vieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces, veamos un momentico dónde quedaba Mizpa, porque entonces ellos lo que hicieron es que Samuel les dijo, vámonos para Mizpa. Mizpa queda aquí, justo en el límite.
porque de donde estaban todos esos lados de los filisteos. Entonces estos se dieron cuenta que la gente se estaba reuniendo y como ellos no sabían qué estaba pasando, lo que asumen es, se están reuniendo porque van a atacarnos, entonces vamos a atacarlos primero. Y al atacarlos primero, entonces ellos realmente no iban en plan de guerrear, ellos iban en plan el pueblo de Israel estaba en un plan espiritual, ¿cierto? Y justamente en ese plan espiritual los otros llegaron a hacer guerra. Y dice que cuando llegaron, y entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces, hermanos, aquí es donde por fin hicieron lo que debieron haber hecho desde el principio, que fue buscar a Dios. No buscar llevar un objeto para que los cuide, no, sino buscar directamente a Dios. Entonces, este ya es como a las malas, pero uno aprende su lección. Sí, ¿Cierto? de la mala también. A veces. Y el versículo 7-9 dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaban para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces ese punto de Ebenezer es bien importante en la Biblia. Entonces, nosotros vemos de que es el sitio donde Dios finalmente, ¿cierto? Oyó. Y oyó, ¿por qué? Porque el pueblo preparó su corazón, ¿cierto? Para buscarlo de verdad, no por conveniencia. Estamos perdiendo, que digamos algo como para que nos ayude, pero seguimos con nuestra vida igual de siempre. No, sino que de verdad hubo una preparación, hubo un cambio, hubo un arrepentimiento y luego se tomó acción. Y Dios eso lo bendice. Y dice el 13: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar al territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. Israel libró su territorio en manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el Amor. Entonces vemos de que esos territorios, ¿cierto?, que eran de acá, los había tomado los filisteos, pero Israel los recuperó. ¿Cierto? Pero durante el tiempo que Samuel estuvo vivo. Y leamos la última parte del capítulo 7, del 15, dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Qué quiere decir? Que Samuel no es como que me va a jubilar. No, él desde que estuvo vivo todo el tiempo estuvo cumpliendo su papel. Dice el 7:16: y todos los años iba a la vuelta, iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Entonces básicamente vemos de que por acá estaba Mizpa, por acá estaba Gilgal y por acá estaba Betel. Entonces él daba vuelta por acá, hace un triangulito, ¿cierto?, juzgando a todo Israel, porque ese era el sitio donde la mayoría de las personas estaban en ese momento. Y dice que durante todo el tiempo que estuvo vivo, estuvo, ¿cómo se llama?, juzgando a Israel. ¿Sí? Y el versículo 17 dice: después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí una altar a Jehová. Entonces, vemos de que durante el tiempo que Samuel estuvo vivo, él cumplió como su papel de juez. ¿Sí? No que él lo llevara y los llevara a la guerra, pero sí como juez. Y Dios, mientras ese tiempo duró, el pueblo espiritualmente pues procuraba estar un poco más firme con Dios. Y esa firmeza es que Dios los protegió a los filisteos. Hay una cosa muy importante, es el llamado. Dios hace el llamado. Y cuando el hombre es recto de corazón, sigue conforme a todo lo que el Señor le ha mandado. Miremos que Samuel fue separado del
hizo repulsa para zaparse, para quitarse, sino que él amaba el estar entre las cosas del Señor. Eso es muy importante porque el Señor nos llama, pero es de nosotros hacer las cosas como a Él le agrada y no como nosotros queremos. Porque cuando Dios nos hace un llamado es para que le sirvamos y lo veamos a Él. Entonces, ¿qué aplicaciones de estudio podemos ver de esta sección? Dice, reputación o carácter. Entonces dice, las derrotas no pueden ser una excusa para ignorar lo que Dios nos manda. A veces, cuando vemos de que las cosas nos van mal, creemos de que haciendo cosas Dios nos va a hacer que nos vaya bien, cuando eso no realmente es lo que Dios quiere de nosotros, ¿cierto? No, pues ya se dañó. Lo otro, ya está sí. la cosa, ya sí. Lo otro es, el arca era de bendición o maldición según el contexto. ¿Por qué? Porque el arca era de bendición para el pueblo, pero se volvió de maldición para los filisteos. Y lo otro es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Somos politeístas o somos monoteístas? Ojo, es una pregunta seria, porque claro, hoy en día, por ejemplo, no es como que, ay, es que yo adoro, no sé, a un ídolo, ¿no? Pero hay cosas que uno hace que no es lo que Dios quiere que hagamos. Y tenemos ídolos que no identificamos cuando nosotros el tiempo que le pertenece a Dios se lo damos por otra cosa. Esa cosa por la cual dejamos nuestro deber con Dios se convierte en un ídolo. Entonces dice, volvamos a Dios y desechemos los ídolos. O sea, es una pregunta que debemos hacernos constantemente porque a veces hacemos cosas y no nos damos cuenta.